Bien, pues el tema inicial de la región del abdomen es el estudio de la pared abdominal. Y pues ya que tenemos la pared abdominal, luego nos vamos al interior, que es lo que protege la pared abdominal, al igual que si se acuerdan, pues la pared torácica. Ahora al interior, pues vamos a tener una cavidad que le podemos llamar cavidad abdominal, aunque lo más correcto sería la cavidad peritoneal, porque tenemos una serosa también aquí en el abdomen que pues tiene una hoja parietal que está adherida justamente a la pared y tiene una hoja visceral que pues ya está adherida a las vísceras y entre ambas la cavidad peritoneal, así como recordarán la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Por eso les recomendé que se revisen la clase de desarrollo de las cavidades corporales, porque realmente es el mismo tema, ¿sí? Las tres cavidades se originan de la misma región, entonces vale la pena revisarlas y entonces nos va a dar una idea de cómo es el desarrollo embrionario, cuáles son incluso algunas de las alteraciones clásicas y cómo llevarlo justamente a la anatomía. Muy bien. Entonces partimos en esta vista anterior de la región tóraco-abdominal, ¿sale? Obviamente hay variantes en cuanto al abdomen. Esto va a depender, pues, de la complexión de nuestro sujeto anatómico. A lo mejor este sujeto que tiene ahí marcado el lavadero, ¿no? Los cuadritos, pues no tiene mucha grasa abdominal, ¿sí? Pero pues es mucho más frecuente, pues encontrarnos, ¿no? Que a lo mejor pues vamos a tener más grasita, pero de todos modos, ¿no? Aplica, por eso tenemos puntos de referencia para guiarnos y poco a poco ir explorando cuáles son las regiones del abdomen, más o menos qué se encuentra a cada nivel, porque una de las aplicaciones clínicas más importantes del abdomen, pues es el abdomen agudo, ¿sí? El abdomen agudo es que básicamente la persona llega con dolor y no sabes ni por dónde, ¿sale? Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Ahorita nos interesa enfocarnos en los componentes, ¿sale? Entonces, aquí la pared complicada es la pared anterolateral, que partimos de la línea media, ¿sí? Y nos vamos pues hacia atrás. Entonces, básicamente la pared abdominal es una pared anterolateral. Luego en el otro extremo, pues vamos a tener la pared posterior, ¿sí? Y sobre todo aquí en la pared anterolateral, pues ya veremos que es distinto estar en la región central, ¿sí? En la región central que en la región lateral propiamente, ¿sale? Ahora, la pared anterolateral está formada pues, principalmente por músculos, obviamente piel, tejido adiposo, pero principalmente son músculos, ¿sale? Es una zona, por lo tanto, susceptible a lesionarse y por lo tanto a producir lesión en las vísceras al interior, ¿sale? Entonces frecuentemente pues afectada por un trauma cerrado, por un trauma penetrante, porque pues esto es blandito, ¿no? Los músculos, aquí no tenemos como en la pared torácica la protección ósea y eso cuenta mucho. Entonces vean, en la pared anterolateral vamos a tener justo sobre la línea media a los lados el músculo recto del abdomen, por aquí un músculo que es inconstante, el famosísimo músculo piramidal, un remanente evolutivo que en otras especies corresponde a la bolsita que tienen los marsupiales, ¿sí? Vean este punto tan interesante, ¿no? Que pues, la anatomía también, al igual que la embrio, luego nos va dejando ahí vestigios de la evolución. Y luego pues tenemos los oblicuos, el oblicuo externo, oblicuo interno, que sus fibras de hecho están orientadas de forma muy similar a los músculos intercostales, ¿se acuerdan? Intercostales externos, intercostales internos. Bueno, aquí abajo en el abdomen tienen esa misma orientación, pero pues les vamos a llamar oblicuos. Anteriormente el oblicuo externo a lo mejor lo pueden encontrar ustedes en alguno que otro libro como oblicuo mayor y el oblicuo interno como oblicuo menor, pero pues es lo mismo, a final de cuentas. Y el músculo más interno va a ser el músculo transverso del abdomen. De hecho, en el orden en el que se los puse aquí, vamos justamente de superficial a profundo. Luego, en la región posterior, de hecho, también es una pared muscular.
aunque aquí, sobre la línea media, pues tenemos a la columna vertebral, su región lumbar, vamos a tener algunos músculos asociados, como los músculos psoas, ¿sale? El psoas mayor, el psoas menor y ya veremos también el cuadrado lumbar. Entonces, como pueden ver, la pared del abdomen es totalmente muscular y por eso es una zona susceptible, como les comentaba hace ratito. ¿Dudas aquí con la organización? No, Doc. Muy bien. Fíjense, en cuanto al sistema óseo, pues vamos a tener, como les decía, ¿no? Vamos a tener puramente en el abdomen a la columna lumbar, sale de L1 a L5. Pero afortunadamente, por la disposición del diafragma y, por ejemplo, del lado derecho el hígado, del lado izquierdo incluso perdón, el estómago, el vaso, la pared torácica alcanza justamente a proteger algunas vísceras abdominales, ¿sí? Entonces, del lado derecho, aquí vamos a encontrar proyectándose el hígado protegido, aunque no en su totalidad, pero sí en una porción importante por las costillas y del lado izquierdo, pues vamos a encontrar protegido también por las costillas al estómago, al vaso e incluso en la región posterior a los riñones, ¿sale? Entonces la pared torácica aquí ayuda bastante a proteger algunas estructuras de la región abdominal. Ahora, hacia el otro extremo, hacia la pelvis, ya veremos que pues tenemos justamente a los huesos que forman la cintura pélvica. Y la cintura pélvica también nos va a ayudar a proteger algunas estructuras abdominales y obviamente las propias que ya se encuentran a nivel de la pelvis. De hecho, cuando anden leyendo ustedes en anatomía, se toma incluso como una sola cavidad, la cavidad que se le conoce como abdomino pélvica, ¿sí? Obviamente hay límites entre cada una, en cada cavidad pues hay vísceras específicas pero pues comparten estos límites y además, pues los huesos coxales, sobre todo aquí la porción del ilion, nos va a ayudar a proteger vísceras abdominales. Del lado derecho, por ejemplo, nos va a ayudar a proteger parte del colon, el apéndice, ¿sí? Lo mismo del lado izquierdo. Entonces, aunque el abdomen no tiene un esqueleto propio que lo proteja, más que la columna lumbar en la región posterior, ¿sí? Vean cómo tanto la pared torácica hacia arriba y la pelvis hacia abajo nos van a ayudar a proteger parte de estas vísceras. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? No, Doc. Muy bien. Muy bien. Ahora fíjense, aquí viene lo interesante. Vamos a hacer una disección de superficial a profundo, ¿sale? Entonces, por eso les pongo esta secuencia de láminas donde vamos a ir disecando, ¿sí? Vamos a ir disecando. Tenemos en todas la misma vista anterior. Y de aquí, pues siempre acuérdense, ir identificando el lado derecho, el lado izquierdo, nuestro sujeto anatómico, y siempre identificar si hay estructuras cortadas, ¿no? Que nos van orientando si el plano es más superficial o pues es más profundo. En este caso, pues ya les puse aquí cómo vamos a ir de superficial a profundo, y entonces vamos a partir de esta primera lámina, ¿sale? Entonces, en esta primera lámina se muestra la región tóraco-abdominal. Identifiquen lado derecho, lado izquierdo y por las estructuras que están cortadas, ¿cuál lado dirían que pues, es más superficial, cuál tenemos un plano más profundo? El izquierdo es más superficial, ¿no? Y ya el derecho es más profundo. Exacto. Y el izquierdo es muy sencillo, ¿no? Pues lo vemos porque tenemos aquí todavía la piel, ¿ya vieron? Entonces quitamos la piel. Aquí vemos justamente el borde cortado de la piel y pues entonces ya nos vamos al siguiente plano, ¿sí? Pero acuérdense que en los planos de disección anatómica siempre partimos de la piel, primer plano, luego que sigue segundo plano, Después de la piel, Tejido adiposo, tejido adiposo, justamente, luego que sigue Membranosa tercer plano, subcutánea. ajá. Aquí vamos a ver justamente una fascia membranosa, aunque en general acuérdate que es la fascia, ¿no? La fascia y luego ya cuarto plano, ¿a dónde llegamos?
A músculo. La fase A superficial. músculo y a lo mejor ya más profundo, pues nos vamos a ir a las vísceras, ¿sale? Entonces quiero que entendamos eso en este momento, ¿sí? Que vamos a ir por planos, vamos a ir quitando una capita, llegamos a la siguiente, llegamos a la siguiente, llegamos a la siguiente. De esto se trata entender la pared abdominal, cómo están organizadas las capas, ¿sí? De superficial a profundo. Entonces, pues la piel es muy sencilla, es nuestra primera capa. Ya vimos que está cortada, ¿no? Entonces ya me dijeron ustedes ahorita, quitamos la piel y luego que nos encontramos, pues el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo en el abdomen también se le conoce como fascia de Camper, ¿sí? Y se acordarán ustedes que el tejido adiposo también en muchas regiones, de hecho en la mayoría de las regiones corporales también se le conoce como fascia ¿qué? Tejido adiposo, así como en el cuello, por ejemplo. La superficial. Exacto, como fascia superficial, entonces cuidado con eso. Acuérdense que si dice fascia superficial es tejido adiposo, ¿sale? Entonces por eso, acuérdense, aquí en abdomen se llama específicamente tejido adiposo o fascia de Camper. Luego, si atravesamos y vamos disecando la fascia de Camper, fíjense cómo aquí abajo, en esta región, tenemos unos separadores, ¿ya vieron? Que están traccionando el tejido adiposo. Y luego, aunque no se alcanzan a ver muy finos, a lo mejor en esta imagen, pero hay unas fibras de tejido conectivo que ya no son adiposas, ya más bien, pues son fibras de colágeno, parecen ahí como unas telarañitas, y esa pues ya no es una capa adiposa. Ahora, a esta siguiente capa le vamos a llamar capa membranosa o también fascia de Scarpa. ¿Sale? Entonces tenemos primero fascia de Camper, la retiramos y llegamos a la fascia de Scarpa. La de Camper, acuérdense que es adiposa, la de Scarpa es membranosa. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. A partir de aquí, nos vamos a ir hacia la región lateral de la pared. Acuérdense que la pared abdominal es anterolateral, pero aquí tenemos justamente un límite donde observamos fibras musculares y por el otro lado vemos fibras, fibras tendinosas, aponeurosis. Entonces, esta línea la vamos a tomar como referencia para separar, ¿no? La región propiamente anterior o central de la pared y la porción lateral. Ahorita nos vamos a enfocar en la porción lateral y luego vamos a ver cuáles son las diferencias en la propiamente anterior. Entonces, fíjense. Del lado derecho, pues ya retiramos tanto la fascia de Camper como la fascia de Scarpa, ¿sale? Y si se acuerdan, pues la fascia de Camper ya quedamos que era la fascia superficial. Entonces, si ya retiramos lo superficial, ahora, vean, por aquí les puse como sombreado, ¿con qué fascia nos vamos a encontrar? Con la profunda. Con la fascia profunda, así es. Aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan en cuello? En cuello, ¿cómo estaba organizado la fascia profunda? De forma Iba general. como por niveles, ¿no? O sea, iba primero, recuerdo que la de revestimiento y así iba. Exacto, iba por niveles, pero o sea, ¿se acuerdan que tenía muchas porciones? Que la de revestimiento, que la pretraqueal, que la prevertebral, que la alar, ¿se acuerdan? Sí. Y todas, a final de cuentas, eran parte de la fascia profunda. Bueno, lo que quiero llegar es que aquí en el abdomen la fascia profunda está envolviendo a los tres músculos que vamos a encontrar en la disección para que no lo pierdan de vista, ¿sale? Entonces, aquí vemos de forma inicial cómo la fascia profunda está envolviendo a nuestro primer músculo, que fíjense, les decía, ¿no? Sus fibras están orientadas de forma muy similar al intercostal externo, ¿sí? Entonces, pues aquí le vamos a llamar el oblicuo externo, justamente. Entonces vemos cómo la fascia profunda, pues lo está envolviendo, final de cuentas. ¿Queda claro ese punto? Sí. Va. Ahora fíjense, vamos al siguiente plano en la disección. De este lado, ¿cuál dirían ustedes que tenemos una disección más superficial y en cuál tendríamos una disección más profunda? Yo diría que el más superficial son los oblicuos y el más profundo los rectos. Claro, claro. Así como dice Carlos.
Observamos que el lado izquierdo, como ya aquí quitamos la envoltura de los rectos, la vaina de los rectos, aquí ya estamos en un plano más profundo. Todavía del lado derecho estamos en un plano más superficial. Ahora, quiero que noten, en ambos lados, ¿a cuál músculo cortamos? ¿Cuál músculo está cortado? ¿Al oblicuo? ¿Eso es lo oblicuo externo? Exacto, al oblicuo y específicamente el externo. Ya rebanamos aquí al externo, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿qué nos encontraremos ahora si ya quitamos al externo? Nos vamos a encontrar pues al músculo ¿qué? Oblicuo menor. Oblicuo menor, justamente, u oblicuo interno. Y no pierdan esto de vista, obviamente, otra vez envuelto por la capa que le corresponde de la fascia ¿qué? Profunda. De la fascia profunda, Oiga, ¿sale? Doc, una Sí, duda, perdón. dime, dilo, dile. Yo leí, también le dicen transversalis. Ah, es que todavía la transversalis es otra. Vamos para allá, vamos para allá. Ok. ¿Sí? Entonces, encontramos al músculo oblicuo interno. Ahora, del lado derecho todavía les decía, ¿no? Encontramos la envoltura del músculo recto del abdomen, cosa que del lado izquierdo ya la cortamos, ¿ya vieron? Ya está cortada y por lo tanto estamos en un plano más profundo. Pero bueno, ahorita vamos hacia el recto. Lo que me interesa es continuar la disección aquí en la región lateral y entender eso, ¿no? Si ya teníamos el músculo oblicuo externo envuelto por la porción que le corresponde de la fascia profunda, lo retiramos y ahora encontramos al oblicuo interno también con su porción de la fascia profunda que le corresponde, ¿sale? Ahora fíjense, vamos al siguiente plano de disección, ¿sí? Eh, en esta otra disección, ¿cuál dirían qué lado es más profundo, cuál es más superficial? El más profundo es el izquierdo, ¿no? Porque ya podemos como que ya empezar a llegar a la zona de las vísceras. Exacto, todavía no llegamos a las vísceras, pero ya estamos muy próximos, ¿no? Donde ya vimos que ya retiramos el último músculo, ¿no? Entonces, lado izquierdo aquí es más profundo, lado derecho es más superficial, ¿sale? Ahora, quiero que siempre vayan notando esto. Este musculito, ¿quién quedamos que era? El que cortamos primero. ¿Y el oblicuo externo? Exacto. Luego, fíjense, aquí ya encontramos otro músculo cortado, ¿no? Esas fibras que se ven ahí cortadas, ¿de quién corresponden? Del oblicuo interno. Exacto. Entonces ahora sí llegamos al último músculo de la región lateral, que es el músculo transverso del abdomen. Obviamente también envuelto por la porción de la fascia profunda que le corresponde, ¿sale? Entonces, conclusión, ¿cuáles son los tres músculos de la pared lateral del abdomen? Oblicuo externo, interno y transverso. Correcto. Los tres están envueltos por la capa que le corresponde de cuál fascia? Profunda. De De la la fascia profunda. profunda. Así es. Y ahora vamos a lo que nos comentaba Carlos. Fíjense, ya tenemos aquí del lado derecho, ¿no? Como hicimos la disección. Ahora, si nos damos del lado izquierdo, quiero que observen cómo, a qué musculito cortamos aquí, vean. Y luego con los separadores lo estamos agarrando y traccionando hacia afuera. El transverso. Al transverso, ¿sí? Aquí ya cortamos al transverso y ahora sí vemos a a una fascia que como ya está en el interior del abdomen, ya está totalmente por detrás o profunda los músculos, esto sería lo correspondiente a la fascia endoabdominal, que claro, es profunda, porque vean, pues ya atravesamos todos los músculos y específicamente a esa porción de la fascia endoabdominal que se encuentra, vean, inmediatamente profunda al transverso del abdomen. Ahora sí, esta fascia, ¿cuál es? Transversal. La fascia transversal. Entonces, ojo, no es lo mismo la fascia profunda del abdomen que envuelve a los tres músculos que la fascia endoabdominal, de la cual la porción que se encuentra en relación con el transverso del abdomen, pues ya le llamamos fascia transversal. ¿Me explico? Sí, Va. Ahora, incluso quiero que vean esto, ¿no? Aquí abajito, la fascia transversal, síganla, síganla, síganla. Y vean aquí, le hicimos una ventana, ¿ya vieron? No le estoy poniendo la línea punteada.
Ahí justamente le hicimos una ventana. Y al cortar, ¿qué nos encontraríamos justo por detrás o profundo a la fascia transversal? Ahí lo quitaron, pero imagínenselo así, fíjense, ahorita se los voy a volver a borrar, es que si no, no podemos ver, ¿no? Sería como otra fascia. Ajá, pero antes, ¿qué nos encontraríamos? Justo Grasa, detrás, exacto, Tejido adiposo. tejido adiposo, que a este le vamos a llamar, a este tejido adiposo que en su mayor parte se retiró para permitirnos observar. Tejido adiposo extra peritoneal. Si dice extra, pues nos hace referencia que todavía está por fuera, ¿no? Por fuera del peritoneo. Y ahora sí, fíjense, si continuamos la disección y quitamos ese tejido adiposo extraperitoneal, ahora sí, entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Qué será esta capita que alcanzamos a ver acá? peritoneo parietal. Peritoneo en su hoja parietal. Acuérdense que el término parietal hace referencia a que está en relación con la pared, ¿sale? Entonces, como ven, el peritoneo parietal, pues sería la capa más profunda de la pared abdominal. O sea, si cortamos aquí, ya no se muestra el corte, pero si hiciéramos un corte a través del peritoneo parietal, ustedes ya se acuerdan de las pleuras, ¿no? Del pericardio. Entonces, si cortamos la hoja parietal, ¿a dónde llegaríamos? Al visceral. Y antes de llegar al visceral, atravesamos un espacio, ¿no, Carlos? ¿Cuál Una espacio sería? cavidad. Exacto, la cavidad peritoneal. Y ahora sí llegaríamos al peritoneo visceral. Entonces, vean, o sea, ya el peritoneo parietal, si lo atravesamos, ya caemos a la cavidad peritoneal. Y obviamente, las vísceras, su recubrimiento más, más externo, pues sería la serosa visceral, ¿sale? Entonces, de eso se trata la, la organización de superficial a profundo de las capas del abdomen. ¿Hasta aquí queda claro o hay alguna duda? Todo bien, Doc. Ok, ahorita regresamos a la región central, ¿eh? No se me pierdan, estamos sobre todo ahorita enfocados en la región lateral. Ahora, este es el resumen, vean, aquí hicimos un corte de la pared abdominal en la región lateral y entonces estamos observando otra vez todas esas capitas organizadas de las que hablamos ahorita, ¿sale? Pero a lo mejor de esta forma ya va a ser más sencillo entenderlo. Y miren, incluso aquí las vamos numerando, ¿no? Las vamos numerando para entender cómo vamos de superficial a profundo, ¿sí? Entonces, la primera capa, ¿cuál quedamos que era? La Piel. piel, Piel, ahí está, ¿no? Uno, piel. Luego, debajo de la piel, ¿qué nos vamos a encontrar? tejido adiposo, Tejido adiposo o fascia de camper, Camper, ahí está, ¿no? Dos. Luego, si quitamos la de Camper, vean ahí con moradito, ¿qué sería? la fascia, pero la membrana, La membranosa de escarpa, Scarpa. Y entonces a ambas las podemos considerar como la fascia superficial en la pared del abdomen. Si ya atravesamos la fascia superficial, luego, ¿qué seguiría? la profunda, Exacto, entonces vean, aquí está luego la fascia profunda. Aquí la fascia profunda, noten cómo está representada con tres colores, una para cada músculo que está envolviendo. Entonces, si se fijan, el color verde de la fascia profunda, ¿a qué está envolviendo? ¿Qué músculo? Oblicuo mayor. Al oblicuo Exacto. externo. Exacto. Entonces, vean, por eso les pongo así, ¿no? Primero nos encontramos, pues, a la fascia profunda, que vean aquí también como en el cuello se le llama de revestimiento, y tiene, pues, una porción superficial, por eso los pongo con cuatro, porque esta porción superficial luego envuelve a cinco, ¿no? Que es propiamente el músculo oblicuo externo. Y fíjense, de ahí, seis, ¿por qué les pongo aquí salteado, no? Seis. Ahora, su porción intermedia, ¿de qué color la ven? Naranja. Exacto, como con naranja, ¿no? Y entonces esa porción intermedia, ahora ¿a qué músculo está envolviendo? Oblicuo menor. Interno. Correcto. Entonces por eso los pongo allá con 7. ¿Ya vieron?
Y finalmente, la hoja profunda, ¿de qué color la ven? Azul. Azul. Azul envolviendo al músculo transverso. Entonces, ¿me explico por qué se las voy numerando de esta forma? ¿O Sí, hay doctor. alguna duda? Va. Todo bien. Entonces, acuérdense, estos tres colores, ¿sí? El verde, el naranja, el azul que nos pone el MUR, son los componentes de la fascia profunda o de revestimiento en el abdomen que está envolviendo pues a los tres músculos de la pared lateral, ¿sale? Ahora, no se vayan a confundir, ¿no? Ya que atravesamos el músculo transverso del abdomen con todo y su recubrimiento de la fascia profunda, ahora fíjense, profundo al transverso, ¿qué nos encontramos? Ahí se muestra como con blanco, ¿no? Nos encontramos a la fascia endoabdominal que al encontrarse en estrecha relación con el músculo transverso del abdomen, entonces le vamos a llamar la fascia transversal. O fíjense que también para los cuates ahí lo pueden encontrar o leer ustedes como la fascia transversalis, es lo mismo. Pero entonces no hay que confundirla, ¿no? Una cosa es la fascia endoabdominal, su fascia transversalis, y otra cosa es la fascia profunda. ¿Queda claro? Sí, doc. Sí. Va. Entonces retiramos la fascia transversalis y luego que nos encontrábamos, ¿se acuerdan otra vez? Tejido adiposo. Tejido adiposo, extra, peritoneal y finalmente, ahora sí a dónde llegamos, vean, al Peritoneo parietal. peritoneo parietal. Lo atravesamos, ¿a dónde caeríamos? A la Cavidad. cavidad peritoneal. Atravesamos la cavidad peritoneal. Ya en las vísceras, ¿cuál sería su capita con la que nos encontraríamos de inmediato? Peritoneo Ay, visceral. visceral. Eso. Y luego pues ya llegamos propiamente a la víscera. ¿Me explicó? Sí. Va. Entonces, de esto se trata la pared abdominal, ¿sale? De entender qué vamos disecando, ¿sí? Cómo está organizada, cuáles tejidos son más superficiales, cuáles son más profundos. Ahora sí, ya que revisamos la pared lateral, vamos a integrarlo con la región propiamente medial, ¿sale? Donde aquí vamos a encontrar a los músculos rectos del abdomen pero que vamos a tener ciertos cambios aquí en la disección. Entonces, para esto les voy a mostrar dos cortes, ¿sale? Dos cortes a nivel de la pared abdominal, anterolateral, ¿sí? Donde vamos a tener dos niveles. Un corte va a ser por arriba del ombligo y otro corte va a ser por debajo del ombligo, supra e infraumbilical, respectivamente. Entonces, aquí suponiendo que estamos haciendo una vista superior, ¿sí? eh, Hacia acá donde está la piel, pues sería lo más superficial y por lo tanto lo anterior, ¿sí o no? Anterior o más superficial. Del otro lado, pues fíjense, ya donde llegamos al peritoneo y la cavidad peritoneal, pues la región en este caso posterior o más profunda de la pared, ¿sí? Si lo estamos viendo, les digo, desde arriba, pues le ponemos, ¿no? Para complementar lado derecho, lado izquierdo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense. Si nos vamos a esta región de forma inicial, aquí tenemos justo las capas que acabamos de describir, ¿ya vieron? La región lateral, piel, tejido adiposo, fascia de Camper, luego fascia de Scarpa, luego los tres músculos, ¿no? El oblicuo externo, oblicuo interno, el transverso, envueltos por la fascia profunda. Luego vean, aquí justo con café se resalta cuál fascia sería. La Y ya, transversal. exacto, la transversal o transversalis. Luego fíjense cómo también nos muestra aquí el autor el tejido adiposo, extraperitoneal y finalmente el peritoneo parietal, ¿sale? Ahora, estos músculos, de acuerdo a su morfología, en donde los clasificarían al oblicuo externo, al interno y al transverso. ¿Qué músculos, de acuerdo a la clasificación morfológica, los pondrían ustedes? ¿Serán, por ejemplo, bíceps? Yo creo que poligástricos, ¿no?
Como tal, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, no tanto. El recto del abdomen, ese sí, es poligástrico, ¿sí? Pero más bien ahorita al externo, el interno y el transverso. Vean cómo están organizadas sus fibras, ¿no? O sea, están organizadas por número de cabezas. ¿Son No, planos? Son planos, justamente, son músculos planitos, ¿sí? Que de hecho, ahorita vamos a ver, funcionalmente incluso sí se consideran digástricos. Eso sí, un vientre, el otro vientre, ahorita vemos por qué. Pero de forma inicial los vamos a considerar pues, como músculos planos. ¿Ya vieron? Son planos. Por lo tanto, sus fibras tendinosas también van a ser planas. Y las fibras tendinosas organizadas de esa forma, aplanadas, ¿cómo les llamábamos? ¿Se acuerdan? ¿no era lo de aponeurosis? Correcto. A esas fibras tendinosas aplanadas, entonces acuérdense, les vamos a llamar aponeurosis. Entonces regreso para acá. Fíjense, aquí les muestro la imagen sin los colores para que identifiquen lo siguiente, ¿no? Vean ahí las fibras musculares que luego, al terminar, pues llegamos a los tendones, ¿no? A los tendones que serían las aponeurosis. Tenemos entonces aquí, ya les agregué con el color azul, la aponeurosis del oblicuo externo, con naranja, la aponeurosis del oblicuo interno y con verde, la aponeurosis del transverso, ¿sale? Aquí mismo, ya en la región central, fíjense, ahora sí encontramos a cada lado de la línea media a los músculos rectos del abdomen. Estos sí son poligástricos, ¿sale? Y los rectos, vean, los rectos están protegidos por las aponeurosis de los músculos de la región lateral. ¿Sí? Los están envolviendo a los rectos. Y esa envoltura que forman las aponeurosis le vamos a conocer como la vaina de los rectos. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cuáles estructuras forman la vaina de los rectos? Las aponeurosis de los músculos parietales, ¿no? Correcto, las aponeurosis de los músculos de la región lateral. ¿Cuáles? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Entonces, aquí lo importante es reconocer cómo están organizadas las aponeurosis, ¿sale? Cuáles hojas pasan por delante, cuáles hojas pasan por detrás y forman respectivamente, pues, la pared o la hoja anterior de la vaina, la hoja posterior de la vaina, ¿sí? Entonces, vean lo siguiente. De entrada, la aponeurosis del músculo oblicuo externo, vean cómo continúa su trayecto y pasa anterior al recto del abdomen, ¿sí? Entonces, el oblicuo externo está formando parte de la hoja anterior, su aponeurosis. Pero luego fíjense, ¿qué pasa con la aponeurosis del oblicuo interno? Se Lo divide. rodea. Exacto, lo rodea, se divide, se delamina, como quieran verlo. Entonces, la aponeurosis del oblicuo interno va a tener dos hojas, ¿ya vieron? Una hoja anterior, una hoja posterior. Y entonces va a participar respectivamente, pues, en la porción anterior de la vaina y en la porción posterior, ¿ya vieron? Eso es importante. Entonces, de entrada, oblicuo interno participa en las dos hojas de la vaina porque se delamina justamente, ¿sale? Ahora, la hoja anterior, pues entonces está participando el oblicuo interno más la aponeurosis del oblicuo externo. Y entonces en la hoja posterior de la vaina del recto, otra vez está participando el oblicuo interno, pero ahora acompañado de la aponeurosis de quién? Del transverso. Del transverso del abdomen. Así es. ¿Me explico? ¿Queda claro esto o no? Sí. Sí, Va. Ahora fíjense, hay una situación interesante aquí. ¿Se acuerdan que en embrio, y sobre todo ya ahorita con la formación de la cara, que seguro vieron un poquito, con la formación de las paredes, ¿no? De la pared torácica, de la pared abdominal, con el plegamiento embrionario, ¿dónde se fusionan los pliegues del embrión? ¿Dónde se fusionan? Línea alba.
Ajá, en la línea media en general, aquí en el abdomen, esa línea media corresponde a la línea alba, justamente, ¿sí? Entonces, toda nuestra línea media corporal, desde la cabeza, pues básicamente hasta el periné, tanto en la región anterior como en la región posterior, corresponde a las zonas donde el embrión se fusiona por la línea media, ¿sale? Eso es muy, muy importante reconocerlo. Entonces, justo pues las fibras de las aponeurosis convergen en esta zona, en la línea media, que si se fijan, incluso aquí el autor, perdón, aquí el autor nos pone un entrelazado de las fibras tendinosas, de las fibras aponeuróticas, ¿ya vieron? Que están formando justamente como una cicatriz sobre la línea media, ¿sí? Pero pasa algo interesante. ¿Qué ocurre? Pues que las fibras aponeuróticas del oblicuo externo, al llegar a la línea alba, no solamente se insertan y se detienen ahí, sino que tienen continuidad, vean, tienen continuidad con cuál aponeurosis del lado contrario. La del oblicuo interno. Exacto, la del oblicuo interno, ¿sí? Entonces, siguiendo esta lógica, pareciera que este sería un tendonzote, ¿no? Una aponeurosis o tendón, como quieran, pues muy enorme, donde tendríamos en este caso, ¿no? Del lado izquierdo, un vientre, que sería el oblicuo externo, pero del lado derecho, al continuar estas fibras aponeuróticas, llegamos al oblicuo interno. O sea, que entre estos dos músculos están formando un músculo a su vez digástrico. ¿Me explicó? Sí, Va. Entonces, acuérdense, las fibras aponeuróticas convergen aquí en la línea media, se insertan en la línea media, que aquí se llama línea alba. Y no solamente eso, tienen continuidad con las fibras aponeuróticas del músculo del lado contrario. Y de esta forma tenemos un músculo digástrico, con un vientre de un lado, el otro vientre pues del lado contrario. Misma situación ocurre con el transverso. Vean, si seguimos su aponeurosis, también pues llega a la línea alba, se inserta en la línea alba y además sus fibras aponeuróticas nuevamente tienen continuidad otra vez con la aponeurosis de quién? Del oblicuo Interno. 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 Nada más que acuérdense, ¿no? El oblicuo interno, pues tiene esta delaminación, ¿no? Su lámina anterior, su lámina posterior, y de esa forma, pues tiene continuidad tanto con la aponeurosis del oblicuo y con la aponeurosis del transverso. ¿Queda claro este punto o hay alguna duda? Todo bien, Doc. Va. Ahora fíjense, esta fue la región supraumbilical. Ahora díganme ustedes, ¿qué notan en la región infraumbilical? Las aponeurosis se hicieron anteriores, ¿no? Exacto, que aquí en la región infraumbilical todas las aponeurosis ya se fueron hacia adelante. Ya no tenemos aponeurosis pasando por detrás, ¿sí? Por detrás con respecto al recto del abdomen, ¿sale? Entonces vemos cómo en azul, pues allá va la aponeurosis del oblicuo externo. Por aquí en naranja va la aponeurosis del oblicuo interno y en verde, fíjense, incluso la aponeurosis del transverso. Esto nos deja, digamos, desprotegida, desnuda, la región posterior de la vaina del recto, donde únicamente cuál es la estructura que pasa por detrás o profundo al recto abdominal en la región infraumbilical. Fascias transversales. Correcto, la fascia transversalis, ¿sí? La fascia transversalis, obviamente, pues tenemos la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal, ¿sale? Pero esta es la gran diferencia en la vaina de los rectos, en la región supra y en la región infraumbilical. Que en la región supraumbilical, la vaina está formada, sus dos hojas, por aponeurosis, ¿no? Por las aponeurosis de los músculos. Pero en la región infraumbilical, todas las aponeurosis ahora pasan anteriormente y la región posterior queda debilitada porque no tiene fibras aponeuróticas. ¿Queda claro? Doc, una duda. Sí. Dale, dale. Este,
Entonces en la infraumbilical se genera la línea arqueada, ¿no? Exacto. La línea arqueada, ahorita vamos a regresar a la disección que teníamos, es el punto donde las fibras aponeuróticas del músculo transverso pasan totalmente hacia adelante, de forma brusca, ¿sí? Fíjense, nos regresamos para acá. Aquí, entonces, fíjense, en la disección en nuestro sujeto más superficial, pues no hay problema, ¿no? Aquí estamos observando cuál hoja sería de la vaina de los rectos. ¿Será la hoja Superficial. anterior? Ah, no. Hablando de la propia vaina, le vamos a llamar, acuérdense, tiene una hoja anterior, una hoja posterior, ¿no? Entonces aquí estaríamos viendo pues la hoja anterior, porque es la más superficial, justamente, ¿sí? En el otro extremo, fíjense en la siguiente disección, se conserva todavía la hoja anterior. Y fíjense este detalle, ¿no? Aquí estamos observando cómo, cuál aponeurosis sería la que estaría formando aquí la hoja anterior, esa que está cortada ahí. ¿La de qué El músculo? oblicuo externo, La del oblicuo externo, justo. Y luego fíjense cómo, pues viene y se continúa también en esta hoja anterior la aponeurosis del oblicuo interno. ¿Ya vieron? Ahí están las dos hojas, tanto la aponeurosis del externo como la aponeurosis del interno. Obviamente, su delaminación anterior. Y luego vean, del lado izquierdo, ¿qué cortamos? ¿Qué cortamos del lado izquierdo? Porque ya nos permite observar al músculo recto del abdomen. Entonces, ¿qué cortamos? La fascia profunda, ¿no? No. ¿Qué cortamos? A ver, ¿qué dijimos? La Que era. aponeurosis del transverso. Ajá, ajá, pero todavía más, ¿no? La aponeurosis, ni no, no fue la aponeurosis del transverso. El transverso todavía no llegamos a este punto. La descarpa, Esa ya la dejamos muy todavía, muy muy arriba. superficial, ¿no? A ver, acuérdense, el recto abdominal está envuelto por una vaina del recto, ¿sí o no? La vaina del recto, ¿cuántas hojas tiene? Tres. Dos, una anterior y una posterior. La hoja anterior, como ahorita lo vimos, la hoja anterior está formada por las aponeurosis de cuáles músculos. De los Oblicuos y oblicuos. transversos, ¿no? No, pero ¿por qué transverso? ¿Es oblicuo externo y oblicuo qué? interno. Interno. Otra vez, ¿no? Nos regresamos para acá. Hoja, vaina del recto, ¿sí? Hoja anterior, hoja posterior. Hoja anterior está formada por aponeurosis del oblicuo externo y por aponeurosis del oblicuo interno, ¿sí? Y ya la posterior, ahora sí, está formada otra vez por el interno y aquí sí entra ahora el transverso, ¿sale? Entonces, es lo que estamos revisando de este lado. Del lado derecho todavía está íntegra la hoja anterior, ¿sí? Pero del lado izquierdo, ¿qué ocurrió? ¿Qué Se pasó con cortó. esa hoja? Se cortó la hoja anterior de la vaina del recto. Es por eso que ya podemos observar al músculo recto abdominal. ¿Me explico? Sí. Va. Y vean, les decía que la región anterior estaba formada por dos músculos, ¿no? Hay un pequeño paréntesis. Uno era el recto del abdomen y cuál otro músculo también teníamos en la región anterior como remanente de esa hoja, de esa bolsa, ¿no? De los marsupiales. Piramidal. Exacto, el piramidal. Por aquí se anda asomando, miren, el piramidal. ¿Ya lo vieron? Sí. Ese es el piramidal. Ahora sí, fíjense, nos vamos a la disección que teníamos más profunda, ¿sí? Quiero que nos enfoquemos aquí en el lado derecho, en el lado derecho, ¿sale? A ver, se las voy a mostrar primero de esta forma, sin colorcitos, sin apuntes, para que ustedes observen. ¿Qué ocurrió? Del lado derecho tenemos, si ustedes pueden observar, al músculo recto, ¿ya vieron? Ahí está el músculo recto. Está cortado.
en esta zona donde le estoy marcando la flecha. Ahí lo cortamos. Pero vean este detalle del néter, ¿no? O sea, nos pone aquí el recto y nos conserva parte de la vaina del recto. ¿Ya vieron? Aquí esta porcioncita que mantuvo sería ¿cuál hoja de la vaina del recto? La anterior. La anterior. Y obviamente por allá detrás tendríamos la hoja Posterior. posterior. Por eso fíjense, aquí otra vez les voy a quitar el apunte, ¿no? Quiero que vean eso. Vean la hoja anterior de la vaina del recto. Aquí está cortada, por eso se las pongo con azul, lo correspondiente a la aponeurosis del oblicuo ¿cuál? Externo. Exacto, del oblicuo externo. Y por aquí, con naranja, que es lo que les pongo, vean, viene la aponeurosis que se delamina, ¿no? Del oblicuo ¿cuál? Interno. Del oblicuo interno. Entonces aquí estamos viendo, nuevamente, ¿no? La hoja anterior de la vaina del recto, conformada por las aponeurosis tanto del oblicuo externo como del oblicuo interno. Ahora fíjense, si continuamos, si vamos aquí abajo en la disección, en esta zona retiramos al recto, ¿ya vieron? Justo aquí lo cortamos, al recto. Como referencia, por aquí está la cicatriz umbilical. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que hicimos un corte supraumbilical y un corte infraumbilical? ¿Sí? Entonces, si aquí cortamos al recto del abdomen, entonces por allá detrás, ¿cuál hoja de la vaina estaríamos observando? La La posterior. posterior. La hoja posterior, justo la hoja posterior de la vaina del recto. Y pues estas fibras yo se las puse en naranja porque de inmediato, ¿cuál aponeurosis serían las que estaríamos observando ahí? ¿Cuál aponeurosis? La del oblicuo interno. Exacto, si retiramos esas fibras aponeuróticas, llegaríamos a las fibras aponeuróticas, pero ahora ¿de qué músculo? Del transverso. Del transverso, así es. Entonces, justo aquí el autor nos muestra la organización y las dos hojas de la vaina del recto abdominal. ¿Me explico? ¿Tiene sentido la disección o no? Sí. Ahora, quiero que noten esta zona que aquí les puse con una línea blanca. ¿Sale? Les voy a quitar todo el apunte. Vean, ¿qué está ocurriendo? A partir de esa zona, hacia abajo, ya no tenemos, ¿qué cosa? Poneurosis, ¿no? Aponeurosis. Exacto, ya no tenemos aponeurosis. Únicamente, aquí se los remarqué con café, ¿qué sería? Únicamente, ¿qué tendríamos? Así como, Peritoneo. todavía todavía no es peritoneo. Acuérdate, si quitamos al músculo transverso, luego que nos encontrábamos. Fascia La transversal. fascia transversal. Exacto. Entonces vean cómo debajo de esta referencia que les marqué, ya no tenemos fibras aponeuróticas, únicamente tenemos fascia transversalis, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta zona es justamente como nos decía Carlos hace ratito, el punto donde las aponeurosis ya dejan de ser posteriores y todas las fibras pasan por completo hacia adelante. Entonces, ¿cómo se llamaba esta línea de referencia? Arqueada. Arqueada. La línea arqueada o arcuata es lo mismo, ¿sale? Entonces, la línea arqueada es un punto de referencia muy importante porque a nivel infraumbilical, donde se encuentra, las fibras aponeuróticas dejan de ser posteriores y pasan totalmente a ser anteriores. Entonces, vean cómo a partir de la línea arqueada hacia abajo, al no tener aponeurosis, esa zona posterior, solamente vamos a encontrar a la fascia transversal. ¿Me explico? Sí. Va. Ahora fíjense, por ahí van unos vasitos, ¿sí? Ya de una vez que andamos por acá observándolos, pues les vamos a poner nombre. Aquí en la vaina del recto, pues entran unos vasos que vienen por arriba y otros que vienen por debajo para irrigar justamente pues al músculo recto del abdomen, ¿sí?
Si nos guiamos por los que vienen por arriba, fíjense, a lo mejor se acordarán dónde tiene origen. Por aquí viene una arterita, que luego sexto espacio intercostal, por aquí se divide, ¿no? Y me da una de sus terminales, y luego por acá la otra, ¿sí? ¿Quién era esta arteria, se acuerdan? La La torácica interna. superior. Torácica interna, justo. Y ahora sí, ¿cuáles son sus ramas terminales? Esta se acordarán, ¿no? Esta que viene por aquí, por el borde costal, ¿cuál era? La La musculofonémica. musculofonémica. Correcto. Y ahora agregamos la que nos interesa para la pared abdominal. La Esta que viene, la epigástrica, y tiene un apellido, muy bien, ya lo superior. habían comentado, superior, justo. Entonces, la epigástrica superior, su importancia radica en que se mete a la vaina del recto y obviamente pues le va a proporcionar irrigación. Y vean, ¿no? O sea, siempre va acompañado. Viene la arteria epigástrica superior acompañada de la vena epigástrica superior también, ¿sí o no? Sí, Sí, Va. Y obviamente si tenemos unos vasos epigástricos superiores, pues también vamos a tener unos vasos ¿qué? inferior. Epigástricos justamente inferiores, que más bien pues vienen del sistema de los vasos ilíacos. ¿Sale? Pero pues es importante, vienen los vasos epigástricos superiores, vienen los inferiores y obviamente pues generan una anastomosis a nivel de la vaina del recto. Y pues obviamente entre las dos le van a proporcionar irrigación. ¿Me explico? Sí, Va. De esa forma, entonces, tenemos la organización de la pared abdominal. Partimos, como ven, de la región lateral y luego nos fuimos a hacer un poquito más descriptivos, específicos en la región anterior. Entonces, la región lateral de la pared, acuérdense, pues, está formada pues básicamente por los tres músculos, ¿no? Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Y luego la región central, no participan como tal los músculos, participan ahora sus aponeurosis, formando una envoltura para el músculo recto del abdomen. La envoltura, por lo tanto, se llama pues vaina del recto. Y pues ya quedamos, ¿no? En la región anterior no hay pierde, tenemos totalmente la saponeurosis, más o menos a este nivel, allá atrás estaría la línea arqueada, ¿sí? Entonces, tomando como referencia la línea arqueada, hacia arriba, pues nada más tenemos aponeurosis del oblicuo externo y del oblicuo interno. Pero hacia abajo de la línea arqueada ya se suma la aponeurosis también de qué oblicuo, aquí en la región anterior. el El transverso. transverso. La del transverso, justo. Entonces, aquí en la región anterior no hay problema, ¿no? Vemos cómo está totalmente formada por fibras aponeuróticas y debajo de la línea arqueada se refuerza incluso por la presencia de la aponeurosis del transverso del abdomen. Cosa contraria que ocurre pues en la hoja posterior, de acuérdense, en la hoja posterior de la vaina del recto, entonces tenemos este límite, la línea arqueada, donde a partir de aquí las fibras aponeuróticas todas se van hacia adelante. Y entonces a partir de la línea arqueada hacia abajo, esta región, digamos, queda debilitada, no hay fibras aponeuróticas, únicamente está conformada por la fascia transversal. Muy bien, estos son los puntos fundamentales que hay que entender de la pared abdominal en sus dos regiones, en la región central o medial y en la región lateral. ¿Queda claro o hay alguna duda hasta aquí? Todo bien. todo viendo. Va. Ahora fíjense, para complementar y terminar algunos puntos de estas láminas. Teníamos, ¿se acuerdan? En la porción más interna al peritoneo parietal, ¿no? Ese peritoneo, en la pared anterior, vamos a ver que pues va a estar formando algunos ligamentos. Aquí está cortado. Ya llegaremos a eso, no se preocupen, pero es parte del ligamento falciforme en el hígado. Y luego en la región infraumbilical vemos cómo el peritoneo está envolviendo algunas otras estructuras, ¿sí? Y forma unos relieves. Entonces aquí lo importante es no confundir los relieves que forman pliegues peritoneales, ¿sí? Y con qué estructuras se relacionan. Entonces fíjense, aquí el peritoneo viene planito, ¿no? Viene planito, viene planito, viene planito y luego forma un primer relieve.
luego otra vez se continúa, forma un segundo relieve y finalmente en la línea media un tercer relieve. Pero todo eso es peritoneo, no se les olvide. Entonces, el peritoneo, al pasar por encima de estas estructuras, esos relieves se les conocen como pliegues peritoneales. Entonces, pues vamos a tener un pliegue, bueno, un par de pliegues peritoneales laterales. Aquí yo se los agregué porque no se muestra como tal, pero existen pliegues peritoneales laterales. Luego tenemos un pliegue, un par de pliegues peritoneales mediales. Y finalmente un pliegue peritoneal medio. ¿Sí? Entonces, conclusión, los relieves que forma el peritoneo parietal en la región anterior, ¿forman qué? Pliegues. Pliegues, pliegues. Ahora, hay que entender con qué estructura se encuentran en relación estos pliegues y no confundirlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pliegues peritoneales laterales se forman por la presencia de los vasos epigástricos inferiores. Como le pasan por encima, entonces a los vasos epigástricos, aquí formamos el primer pliegue, ¿no? El lateral. Luego, el pliegue medial se relaciona ahora, vean, con los ligamentos umbilicales. ¿Sale? Entonces, los ligamentos umbilicales, cuando el peritoneo les pasa aquí por encima, forma un relieve y forma ahora los pliegues peritoneales mediales. Y finalmente, el pliegue peritoneal medio se relaciona, ¿sí? Se relaciona con el ligamento vesical. ¿Sale? Entonces les digo, una cosa son los pliegues que son de peritoneo y más bien entender con qué estructura se relacionan esos pliegues. Entonces otra vez, el lateral con los vasos epigástricos inferiores, el medial con el ligamento umbilical y el medio con el ligamento vesical. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien, Doc. Perfecto. Entonces, vamos a dar un descansito, 10 minutos y continuamos, ¿vale? Ya tenemos entonces el abordaje en la disección superficial a profundo, ya tenemos el abordaje en el corte transversal, la vaina de los rectos, no se les olvide, repásenla mucho. Y ahora fíjense, vamos a revisar la pared abdominal nuevamente desde otra perspectiva, ¿sale? Fíjense, aquí veamos, ¿qué vista me dirían ustedes que tenemos de la pared abdominal? Me Es muevo un hacia arriba. Ujú. canal, pero vemos la parte anterior de la cavidad abdominal. Exacto, hicimos un corte coronal, ¿ya vieron? A nivel del abdomen y el tórax incluso. Y entonces quiero que observen cómo a los extremos, aquí a los lados, pues encontramos a los músculos cortaditos, ¿ya vieron? Y entonces estamos observando nuevamente la pared abdominal anterior, ¿sí? O anterolateral, pero desde una vista interna. Vamos a llamarle ahorita una vista interna para no confundirnos con los términos, ¿sí? Claro, es una vista posterior, ¿sí? Es una vista posterior, pero pues al mismo tiempo, pues esta región posterior es interna. ¿Me explicó? Sí, Como referencia, por aquí vamos a poner la cicatriz umbilical, ¿sí? Ahí está el ombligo. Entonces lo estamos observando desde adentro, ¿sale? Entonces nuevamente tendríamos pues, la región supraumbilical, la región infraumbilical, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente dos planos, ¿no? Aquí del lado derecho y del lado izquierdo tenemos un nivel de profundidad distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál dirían que, que es un plano, digamos, más profundo? ¿Cuál sería más superficial? Más profundo el derecho, ¿no? Exacto. ¿Por qué el derecho? Porque se ve el peritoneo parietal. Correcto. Aquí en el derecho ya llegamos hasta el peritoneo. Pero del lado izquierdo, se retira el peritoneo y nos deja, digamos, una estructura que sería más superficial, ¿no? Donde fíjense, ¿qué tenemos del lado izquierdo? ¿Hasta dónde llegamos? Si no tenemos peritoneo, entonces ¿a dónde llegamos?
Fases transversales. Correcto, la fascia transversal. Entonces, esta capita que ustedes ven ahí como medio blanquecina, grisácea, que está envolviendo, está revistiendo el abdomen por su interior, pues es la fascia endoabdominal. Vean cómo pues esta fascia endoabdominal aquí está en estrecha relación con el músculo transverso del abdomen, que es el más profundo, ¿no? En la disección pues de superficial a profundo. Entonces, aquí le llamamos fascia transversal, esta región que les sombría, ¿sale? Entonces, esta parte de la endoabdominal es la fascia transversal, pero vean cómo hacia arriba se continúa incluso y envuelve o pasa, reviste por dentro al diafragma, ¿sale? E incluso hacia abajo, pues se continúa como hacia la región pélvica. Entonces, esta zona que está en estrecha relación con el músculo transverso, pues es la porción de la fascia transversalis. Ahora, si se fijan, aquí en el centro tenemos un relieve, ¿no? Tenemos un relieve que nos marca el límite entre el músculo recto del abdomen, ¿sí? Hacia medial y los músculos planos hacia lateral. De hecho, también aquí esta línea tiene un nombre. ¿Alguien ha leído cómo se llama esa línea que nos marca el límite entre estos músculos? Semilunar. Exacto, la línea semilunar, ¿sí? Entonces, no se vayan a confundir, ¿eh? La línea arqueada, ya habíamos quedado, es un límite que nos indica cuando las aponeurosis de ser posteriores pasan totalmente a ser anteriores. Pero la línea, entonces, semilunar nos está indicando el límite entre el músculo recto del abdomen hacia medial y los músculos planos, ¿sí? El oblicuo externo, el interno, el transverso, hacia lateral, ¿sí? No se van a confundir. Entonces, quiero que observen esto. Aquí el autor nos hace una ventanita. ¿Ya vieron? Ahí justamente nos cortó parte de la fascia transversal. No se olviden que estamos haciendo una vista interna, ¿sale? Entonces, al hacer el corte de la fascia transversal, nos permite observar, fíjense, la vaina del recto. Y otra vez, aquí con blanco, qué les estaré marcando? Esa es la vista posterior. Entonces, La línea arcada. la línea arqueada. Entonces, hacia arriba tendríamos la hoja posterior de la vaina del recto, formada por sus aponeurosis. Pero vean cómo debajo de la línea arqueada ya quedó ahí como desnudo, el recto abdominal. Y únicamente, ¿qué lo recubre por detrás? Hojas transversales. La fascia transversalis, ¿sí? Entonces, ahí lo estamos observando. Y también observamos cómo se están metiendo ahí en la vaina del recto, atravesando la fascia transversalis, los vasos epigástricos inferiores que vienen aquí, pues de los vasos ilíacos, ¿sale? Los vasos ilíacos. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Ahora, del otro lado, pues si se fijan, tenemos todo el peritoneo parietal, que aquí se los marqué, fíjense, en la línea como morada, donde está cortado. Ahora, si fuéramos en sentido contrario, ahora de atrás hacia adelante o de profundo a superficial, si retiráramos el peritoneo, pues nos encontraríamos con la grasa extraperitoneal. Si quitáramos la grasa extraperitoneal, ahora llegaríamos pues, a la fascia transversal. O sea, nada más sería ir en sentido contrario, ¿sí? Ahora, de aquí quiero resaltar lo siguiente. ¿Se acuerdan que en los cortes transversales, pues veíamos con referencia a la cicatriz umbilical, como pues hacia arriba era supra, hacia abajo infraumbilical y teníamos algunas diferencias? Entonces, por ejemplo, ya llegaremos a ese punto, pero tenemos aquí el peritoneo formando un ligamento que fija al hígado a la pared anterior, ¿sí? Este ligamento, ¿se acuerdan cómo les dije que se llamaba? La región supraumbilical. Tiene forma, ahí échenle harta imaginación, como este instrumento que se utiliza en algunos países y que también tiene una representación ahí, ¿no? Religiosa con la muerte, donde, pues, ¿cómo se llama esa estructura que se utiliza en la agricultura o en esta representación? Lo mencionó en huesecillos de faringe, ¿no? Por ahí Ah, hay un hueso que mm, también se llama así, o nada que ver. no,
No, creo que no. O sea, hay un cuneiforme, un corniculado, a lo mejor se parecieran, pero no, no va por ahí. Este instrumento, a ver cómo ustedes lo han encontrado, leído en alguna ocasión. ¿Qué les digo? Em, o se representa, es un instrumento para la agricultura, ¿sí? Les digo, a lo mejor aquí en México no es tan usado, pero a lo mejor aquí en México lo asociamos más con esta imagen de la Santa Muerte, ¿no? Entonces, ¿este instrumento cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Una guadaña? Entonces, ajá, una guadaña. Ándale, le dicen la guadaña, ¿no? ¿Cuál sería un sinónimo de la guadaña? Que es el que más vamos a utilizar en anatomía. Os, o de qué otra forma? False, ¿sale? Entonces, claro, guadaña es correcto, aunque vamos a tomar un sinónimo más utilizado aquí en la nato, les digo, como os o false, ¿sale? Y de ahí, pues, tiene su nombre este ligamento, ¿no? Entonces, ahora sí póngale nombre al ligamento. Ligamento falso. Falciforme, justo. Entonces aquí tenemos el ligamento falciforme, ¿sí? Que les digo, es una doble capa de peritoneo que está fijando al hígado hacia la pared abdominal anterior. En estrecha relación con el ligamento falciforme, por aquí viene un vaso obliterado, que es la vena umbilical. Ya en el adulto, esa vena umbilical está formando el ligamento redondo del hígado. Les digo, ya llegaremos a ese punto. Yo se los menciono porque pues aquí se ven, ¿sale? Para irnos orientando. Entonces vemos aquí arriba del ombligo, ligamento falciforme más ligamento redondo. Y ahora, el que les decía que tuviéramos cuidado, si nos vamos hacia abajo de la cicatriz umbilical, vemos tres estructuras, ¿no? Las podemos estudiar, vamos a ver, de medial a lateral. De medial a lateral que generan que el peritoneo forme unos relieves, ¿sale? Esos relieves llamados pliegues peritoneales. Del lado derecho, donde todavía tenemos peritoneo, podemos marcar los relieves, los tres pliegues, ¿ya vieron? El pliegue lateral, el pliegue medial y el pliegue medio, ¿sí? Del lado izquierdo, donde retiramos el peritoneo, podemos observar cuáles son esas estructuras que están generando el relieve del peritoneo, formando los pliegues, ¿sale? Entonces, vean, el más medial, la estructura que generaba que se formara el pliegue peritoneal medio, ¿quién era? Ligamento vesical. Exacto, si seguimos ese ligamento, vean ese engrosamiento, viene desde el ombligo, síganlo, 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 ¿hasta dónde llegó? Hasta la vejiga, ¿sale? Entonces, pues a este ligamento así le llamamos, ligamento vesical. Luego, a los lados del ligamento vesical veo dos estructuras, ¿ya vieron? Que son también el remanente de unos vasos embrionarios. Que acuérdense, si por acá arriba teníamos la vena umbilical formando el ligamento redondo del hígado, entonces por aquí abajo, ¿qué tenemos? Ya tenemos una vena ahí, aquí abajo, ¿qué tenemos? Ligamento umbilical. Exacto. Las arterias umbilicales que se cerraron y entonces nos están formando los ligamentos umbilicales. Y en la región más lateral, ahora el peritoneo hacía relieve en estrecha relación con los vasos epigástricos inferiores. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Todo bien, Doc. Va. Entonces no se confundan. Una cosa son los pliegues, que es el relieve del peritoneo, que hace cuando pasa por las estructuras, ¿no? Que se encuentran ahí. Pliegue peritoneal lateral se genera cuando pasa por encima de los vasos epigástricos inferiores. Los pliegues mediales, cuando pasa el peritoneo sobre los ligamentos umbilicales. Y el pliegue medio, cuando pasa por encima del ligamento vesical. ¿Queda claro? Sí, Va. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, lo que mencionó del ligamento falciforme, ¿quién lo formaba? Es peritoneo. Ah, Sí, ok. es una doble capa de peritoneo. Vamos a ver que el peritoneo forma muchos ligamentos y siempre son dobles hojas de peritoneo. Gracias. Va. Ahora fíjense, de una vez les adelanto también aquí
Hay una zona de la pared abdominal relativamente débil, ¿sí? Que es justo hacia acá abajo, ya en los límites entre la pared abdominal propiamente y la pelvis, ¿sí? Y aquí tenemos ciertos límites, lo que vamos a ver al ratito, el ligamento, el ligamento inguinal, luego de las estructuras que estamos viendo ahorita, los vasos epigástricos inferiores y el borde del músculo recto abdominal, lo que correspondería a la línea semilunar. Por aquí nos está formando una región, un trígono, que se le denomina como fosa inguinal media o también llamada trígono, vean aquí, ¿de quién? De Hesselbach. No Hasselbach, no Auerbach, no Kieselbach, Hesselbach, ¿sí o no? Sí. Sí. Va. Este trígono es muy importante porque se encuentra en estrecha relación con otra zona, ¿sí? Con otra zona que es la fosa inguinal lateral. Esta zona del abdomen es débil porque durante el periodo embrionario, pues hay estructuras que tienen que salir del abdomen y dirigirse hacia el periné o, por ejemplo, vasos que van hacia las extremidades, ¿sí? Entonces, eh, estas dos fosas inguinales, la lateral y la media, nos importan mucho. Cuídense. Fosa inguinal media o trígono de Hesselbach. Y luego la fosa inguinal lateral o también que corresponde al anillo inguinal, en este caso sería el profundo. ¿Sale? Esas dos zonas son muy importantes en la pared abdominal, acuérdense, porque pues, hay estructuras que tienen que entrar y salir hacia el abdomen, ¿sí? Sobre todo durante el periodo embrionario. Entonces, como son zonas debilitadas, a través de estas regiones, ¿qué puede ocurrir? Las hernias. Correcto, Monse. Aquí se pueden generar las famosísimas hernias inguinales, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de hernias inguinales, las directas y las indirectas, ¿sale? Entonces, las hernias inguinales directas se forman, como su nombre lo indica, directamente a través de la pared, ¿sí? Directamente se debilitan las fibras y entonces por ahí atraviesan las estructuras, ¿sí? Entonces, acuérdense, hernias directas son directamente a través de la pared. O sea, ¿en qué trígono? De Hesselbach. De Hesselbach. Las hernias inguinales indirectas más bien siguen una vía anatómica que ya se encuentra ahí, pero pues obviamente se debilita y pues obviamente por ahí se meten las estructuras, ¿sale? Pero la vía ya está. Esa vía pues es el conducto inguinal. Y entonces las hernias inguinales indirectas pues se meten justamente por el anillo inguinal profundo y se van atravesando todo el conducto inguinal y entonces van a llegar ya sea pues, al escroto o al labio mayor, dependiendo si hablamos de hombres o mujeres, ¿sí? Pero entonces esa es la importancia de estas dos regiones, que a través de la fosa inguinal media o trígono de Hesselbach se va a generar las hernias inguinales directas y a través de la fosa inguinal lateral que corresponde al anillo inguinal profundo, se van a formar las hernias inguinales indirectas. ¿Queda claro? Sí. Sí. Hay un tercer tipo de hernias que más bien se meten por aquí debajo del ligamento inguinal. Y a esas hernias se les conoce como hernias femorales. Son los tres tipos de hernias en la región inguinal. Otra vez, las directas, las indirectas y las femorales. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Hay otro espacio también, hay otro espacio, un pequeño receso aquí sobre la vejiga que se le va a conocer como fosa supravesical. Ya lo retomaremos de todos modos. Muy bien. Entonces, esto fue la pared anterior, ahora vista desde adentro, ¿sale? Su vista interna. Y para finalizar ahora, la pared posterior, propiamente del abdomen. Entonces, acuérdense que el abdomen es continuo
hablando de las paredes, es continuo hacia abajo con la pelvis y obviamente pues está separado de la pared torácica, de la cavidad torácica, más bien por el diafragma. ¿Ya vieron? Entonces, tomando como referencia ese punto que les decía hace ratito, la cavidad abdominopélvica está delimitada hacia arriba y hacia abajo por un diafragma, ¿sale? El de arriba, pues es nuestro diafragma respiratorio, este ya lo conocemos, pero acá abajo tenemos otro diafragma, que es el diafragma pélvico, ¿sale? Entonces, acuérdense, si tomamos como referencia una cavidad abdominopélvica, hacia arriba está delimitada por el diafragma respiratorio y hacia abajo por el diafragma pélvico. ¿Queda claro? Sí, Va. Ahora fíjense, esta es una vista anterior, ¿sí? Del corte coronal que habíamos hecho. Lo identificamos porque las costillas, pues aquí están cortadas. También vemos los tres músculos, vean, de la región lateral. Ahí está el externo, el interno, el transverso. Y ahora nos fuimos hacia atrás, ¿sale? Entonces dijimos que hacia atrás había básicamente tres músculos, ¿sí? Asociados con la columna, en este caso. Entonces, ¿cuáles eran esos tres músculos que formaban la región posterior? ¿Se acuerdan? Psoas Psoas mayor, menor y cuadrado lumbar. Correcto. Entonces, vean, el que vemos por aquí es el psoas mayor, que de hecho viene de un poquito más arriba, ¿no? Vemos cómo sus fibras atraviesan incluso ahí el diafragma. Lo mismo las fibras que vienen del psoas menor, ¿sí? Entonces, psoas es un músculo de gran importancia clínica, radiológica, obviamente aquí anatómica, ¿sí? Para la exploración del abdomen. Entonces, hay uno mayor y hay uno menor, no se les olvide. Inmediatamente a los lados de la columna lumbar. Ahora, el que está más lateral con relación ahora al psoas es el músculo cuadrado lumbar, que vemos cómo se inserta por acá abajo en la cresta ilíaca y hacia arriba, pues se dirige sobre todo hacia las costillas también. Entonces, también atraviesa el diafragma en su región posterior. De hecho, el diafragma, aquí en la región posterior, pues genera estos arcos, ¿sí? Estos arcos que son atravesados justamente por estos músculos. Un arco que es más medial, un arco que es más lateral. Entonces el arco diafragmático que es más medial está atravesado por los músculos psoas y el arco diafragmático lateral pues está atravesado por el músculo cuadrado lumbar. ¿Me explico? sí, Sí, Muy bien. Básicamente, esta es la pared posterior del abdomen, ¿sí? Otra vez, de medial a lateral, columna lumbar, luego psoas mayor y psoas menor, finalmente cuadrado lumbar. Porque de ahí, pues ya empieza la región lateral y ahora hacia anterior, ¿no? Donde ya tenemos ahí los tres músculos planos que vemos cortados. Ahora, acuérdense que habíamos dicho que la región abdominal, algunas vísceras también están protegidas por la pelvis, ¿no? De aquí vamos a identificar otro músculo, ya que andamos en la región, ¿no? Aquí en la cresta ilíaca, pues hay un músculo que se inserta en esa zona, en la fosa ilíaca, y entonces pues así le vamos a llamar, músculo ilíaco. Este músculo ilíaco, vean, ¿con cuál músculo se fusionan sus fibras? con el psoas mayor. Exacto. Y entonces terminan formándonos un músculo, ¿sí? Que pudiéramos llamarlo incluso de dos cabezas, que es el iliopsoas, ¿sale? Entonces, músculo iliopsoas una vez que sus fibras empiezan a fusionar, ¿sí? Y luego se dirigen a una saliente del fémur, que es el trocánter menor. Ya retomaremos ese punto. Pero pues, es muy importante este músculo psoas porque es además de que está formando la pared abdominal posterior en conjunto con el ilíaco, también va a ser el músculo más potente que va a generar flexión de la cadera. ¿Sale?
Entonces, de ahí la importancia del psoas mayor y su estrecha relación con el ilíaco, formando el iliopsoas. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Adelantándonos un poquito también ahora hacia el otro extremo, en la pelvis. El otro diafragma, que es el diafragma pélvico, pues básicamente está conformado por cuatro músculos a su vez. Vamos conociéndolos al menos en nombre, ¿sale? Son cuatro músculos: iliococcígeo, pubococcígeo, puborectal y finalmente un músculo coccígeo, ¿sale? De aquí, tres de estos cuatro nos forman el conocido también músculo elevador del ano, donde solamente pues excluye el coccígeo. Los tres anteriores son los que forman el elevador del ano. Pero bueno, justo esto se los menciono por el otro diafragma, ¿no? Que es el diafragma pélvico. Entonces, hasta aquí, ¿dudas con la pared posterior del abdomen? no, doc, todo muy bien. Ok. También nada más para repasar, vean cómo estamos observando el diafragma por su cara inferior, ¿sí? Entonces vemos sus dos cúpulas o hemidiafragmas, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo, su centro tendinoso, ahí como en forma de boomerang, les digo yo. Ahí en el centro tendinoso a nivel de T8, ahí tendríamos un foramen, ¿no? Un hiato, ¿de quién? De la vena cava inferior. Correcto. Luego a nivel de T10 el esofágico y vean a T12 el aórtico. Aquí a veces mencionan que no es un hiato como tal, sino que ya los pilares, perdón, los pilares diafragmáticos, un pilar derecho, un pilar izquierdo, sus fibras ahí pues, pasa entre estos la aorta y ya como tal forma el hiato, ¿no? Entonces aquí están los pilares justamente del diafragma, pilar derecho, pilar izquierdo. Y luego les decía también los arcos, ¿no? Los arcos tendinosos. El arco medial, que es atravesado por el psoas, mayor y menor, y el arco lateral, que es atravesado por el cuadrado lumbar. Pero entonces el diafragma aquí, en abdomen, otra vez, pues vamos a resaltarlo. Tiene mucha importancia tanto para tórax como abdomen el diafragma. Ya vimos que funcionalmente, pues es el músculo principal de la respiración, ¿sí? El diafragma. Pero en esta situación, en esta relación anatómica, como límite entre tórax y abdomen, todo el tiempo lo vamos a estar correlacionando. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Entonces, hasta aquí, esto sería la pared abdominal, ¿sale? Lo siguiente que quiero que revisemos para empezar a entender las vísceras abdominales es regresarnos hacia el desarrollo embrionario, ver un poquito de la embrio. Y les digo, con eso nos va a servir bastante para entender qué es el tubo digestivo, cómo está conformado, cuáles son sus regiones, cuáles son sus componentes de cada región. Entonces vamos a ver un poquito acerca del desarrollo del sistema digestivo. Fíjense, todo parte del intestino primitivo, ¿sale? Todo parte del intestino primitivo que, si se acuerdan de la gastrulación, la formación de las tres hojas embrionarias, aquí aquí justamente en este corte sagital es donde podemos observarlas, ¿no? Donde tenemos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. El endodermo es el que nos interesa, ¿sí? Nos interesa mucho. En este corte sagital, acuérdense, es como si el embrión estuviera boca abajo. Entonces, por aquí está su extremo cefálico, por aquí está su extremo caudal, ¿sale? Este es el embrión, no se pierdan de vista. Este es el embrión, aquí están mis tres capas germinales. Como está boca abajo, entonces aquí arriba estaría su espalda, ¿no? Su dorso. Y por el otro extremo aquí estaría su región ventral, ¿sale? Luego vemos en la región dorsal asociada el apnios y en la región ventral el saco vitelino, ¿sí? Pero esas ya son estructuras extraembrionarias, no se les olvide. Nuestro embrión es este. A partir de la cuarta semana, ¿qué va a ocurrir con el embrión? Pues se va a plegar. En este corte sagital, lo que podemos observar es el pliegue de la región cefálica y el de la región caudal, ¿sí? Ambos, tanto el pliegue cefalocaudal como el plegamiento lateral, nos va a ayudar a formar el tubo digestivo. Ahorita lo vamos a ver desde esta perspectiva, desde el corte sagital. Entonces quiero que observen cómo pongan atención aquí en lo amarillo, en el endodermo, ¿sí? Estas regiones. Vean cómo, gracias a los pliegues, esas regiones se van alargando cada vez más.
¿sí? Hacia la región anterior, hacia la región posterior. Vean aquí en C, vean todo esto como ya se alargó gracias al plegamiento, el tubo digestivo y poco a poco va tomando forma, ¿sale? Hasta que llegamos a esta región. Por aquí ya estamos adentrados en la cuarta semana y vean todo lo amarillo, ¿no? Todo esto amarillo pues corresponde a nuestro endodermo que nos está formando el tubo digestivo, ¿sí? Entonces lo podemos empezar a dividir. Acuérdense, tenemos un extremo cefálico, un extremo caudal y el embrión aquí pues ya se plegó, ya no está planito, ya quedó aquí como camarón, ¿sí o no? Sí. Va. Sí. De esta forma, fíjense, podemos organizar el intestino primitivo en tres regiones, ¿sale? El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Aquí el medio aparentemente es muy cortito, pero falta que se elongue. De hecho, el intestino medio es el más largo de los tres, ¿sí? Pero bueno, de esa forma tenemos un intestino anterior, no se les olvide, un intestino medio y un intestino posterior. Ese es nuestro punto de partida. Son nuestros conceptos fundamentales para entender el sistema digestivo. Intestino anterior, medio y posterior. ¿Queda claro? Sí. 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 Va. El intestino anterior El intestino anterior, seguramente ya lo revisaron un poquito. La primera parte es el endodermo faríngeo, ¿sí? Este endodermo faríngeo que pues se organiza en las famosísimas bolsas faríngeas, ¿sale? Primera bolsa, segunda, tercera, cuarta bolsa faríngea. Y además de este endodermo faríngeo surge la glándula tiroides por ahí en la línea media entre entre las primeras bolsas faríngeas, ¿sale? No deriva de ninguna bolsa, ¿eh? La tiroides, no se vayan a confundir con eso, deriva del endodermo faríngeo, ¿sí? Pero sobre la línea media, no de alguna bolsa como tal. Y el límite de este endodermo faríngeo es la emergencia de la yema respiratoria, ¿sí? Entonces, de la yema para arriba es endodermo faríngeo y de la yema hacia abajo, pues ya es endodermo propiamente digestivo y obviamente respiratorio, ¿sale? A lo que voy es que, a final de cuentas, todo esto es intestino anterior. Nos vamos a ubicar nosotros, nos interesa ahorita esta zona del intestino anterior. Y aquí resaltamos, aunque ya pasó, ¿no? Ese tema para nosotros en anatomía, resalta que el sistema respiratorio, la yema respiratoria, deriva del intestino anterior, ¿sale? Y por lo tanto también es endodermo. Ahora, esta zona que sigue sería el futuro esófago, vean esta dilatación, el futuro estómago. ¿Y hasta dónde llega el intestino anterior? Vean el futuro duodeno. ¿Y hasta dónde llega? Hasta la zona de la yema hepática. ¿Sí? Entonces vean, aquí yema hepática, acá atrás nos dice yema pancreática dorsal. Entonces, de estas yemas se va a formar, como su nombre lo indica, hígado y páncreas. ¿Sale? Entonces ya de ahí podemos ir entendiendo cuáles son las estructuras entonces que corresponden al intestino anterior. ¿De dónde partimos aquí arriba? ¿Qué dijimos que iba a ser acá? El esófago, Esófago, luego que seguía esta dilatación, estómago, estómago, luego que seguía, ¿qué porción del delgado? Del estómago que sigue, el Duodeno. duodeno, no todo el duodeno, ya especificaremos, es hasta la mitad cefálica de la segunda porción del duodeno. Vamos a dejarla ahorita como la mitad del duodeno, es del intestino anterior, incluidas las glándulas digestivas, o sea, hígado y páncreas. Ya también anatómico vamos a considerar al vaso, ¿sí? Aunque tiene un origen distinto. Pero bueno, hasta aquí esto es el intestino anterior con las estructuras que va a dar origen. ¿Me explico? sí. Luego sigue el intestino medio, que de hecho es la porción más alargada. Les voy a mostrar otra imagen. Por aquí, fíjense, esta otra imagen. No, nuevamente podemos identificar al interior todo el intestino primitivo, ¿sale? Ahí está nuestro intestino primitivo. Entonces, justo en esta lámina nos enfocamos a partir del esófago. Ya dejamos el intestino
anterior de la región faríngea, ya dejamos de lado también la yema respiratoria, ya lo que nos interesa, ¿no? Esófago. Luego fíjense, estómago y duodeno, la mitad, no todo el duodeno. Y como parte del intestino anterior, incluido el hígado, ¿sí? Y el páncreas, ¿sale? Vamos a correlacionar de inmediato. ¿Para qué nos sirve saber las regiones? Uno, por los derivados y dos, por la irrigación, ¿sí? Fíjense, todo el intestino anterior, váyanle poniendo por ahí, va a ser irrigado por las ramas del tronco celíaco, ¿sí? Entonces, todo lo que sea territorio del tronco celíaco en cuanto a irrigación, pues es parte del intestino anterior. ¿Queda claro? Sí. Va. Luego fíjense, sigue la porción más alargada que correspondería al intestino medio. Aquí ya lo vemos elongándose justamente al intestino medio. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de partida? La mitad que faltaba de quién? Del duodeno. Del duodeno. Entonces, acuérdense, duodeno está partido, ¿no? Su primera mitad es intestino anterior, su segunda mitad es intestino medio. Luego, ¿qué sigue del duodeno? La mayor parte del delgado. ¿Cuáles son los dos componentes del intestino delgado? El yeyuno y el Ye- ileón. Correcto, yeyuno y León. león. ¿Sí o no? ¿Ahí vemos Sí. cómo se escribe? Sí. A ver, vamos a repasar, ¿no? ¿Y qué era esto? ¿Qué era el ilio? La del pulmón. Justo ahorita vimos un ilio, ¿no? En bloque 2, que fue el ilio pulmonar. Pero en general, ilio no es una región exclusiva del pulmón. Acuérdense que cuando lean esta palabra, se refiere a la zona de una víscera donde entran y salen sus estructuras principalmente vasculares y obviamente algunas específicas propias de la víscera. Pero en general, siempre vamos a ver entrando y saliendo vasos, ¿sí o no? Sí. Pero así como existe el ilio pulmonar, vamos a ver este bloque, el ilio esplénico, ¿sí? El ilio renal, por ejemplo. Y así en otras estructuras. Entonces, eso es ilio, una región donde entran y salen principalmente vasos y estructuras propias de esa víscera. Ahora, ¿qué era ilion? Un hueso. Punto Un craniométrico, ¿no? hueso. ¿No? ¿Un qué, perdón, Carlos, otra vez? Punto craniométrico. No, ese era inion. Aquí lo vamos a agregar. Inion, ese era inion, ¿sí o no? Sí. Se Cuidado, confundía cuidado. Diego, ¿no? Ahí sí se los voy a poner en un examen, yo creo así. No, por favor. Ilion es un hueso, a su vez, que forma parte de ¿cuál? El hueso coxal. Exacto, del coxal, donde aquí intervienen tres, ¿no? Ilion, isquion y pubis, y forman en los tres el coxal, ¿sale? Y ahora, para acabarla de complicar, ¿no? También en este bloque, pues vamos a ver que el intestino constantemente está en movimiento, ¿sí? Se está contrayendo gracias a su músculo liso y ese movimiento se le conoce como peristalsis. Hay muchas situaciones en que se pierde esa peristalsis y entonces el intestino se queda paralizado, ¿sí? Y entonces el término para decir que el intestino se quedó paralizado es ileo. ¿Queda claro? Sí. Ok, ¿ya las anotaron? Ya. Va, va, va. A ver si surge una que se parezca, ¿no? También para ponerla ahí en un examen. Entonces, retomando, ¿no? Intestino medio era la mitad que nos faltaba del duodeno, ¿sí? Luego, pues todo lo que restaba del delgado, yeyuno e ileón, ¿sí? Yeyuno e ileón. Pero el intestino delgado, perdón, pero el intestino medio también llega hasta el intestino grueso, ¿sale? ¿Cuáles son las porciones del intestino grueso? Ascendente, transverso y descendente. Correcto.
Entonces, en el ascendente, de hecho, la primera porción es el ciego, ¿sí? De ahí surge incluso del ciego, surge como una extensión, como un gusanito. ¿Quién es esa extensión que sale del ciego? Que da muchos problemas cuando se ocluye. El apéndice. El apéndice, justo. El apéndice vermiforme, ¿no? Entonces, ciego, apéndice, colon ascendente, y vamos a dejarlo hasta ahorita, hasta la mitad del colon transverso, todavía corresponden a intestino medio, ¿sale? Entonces, a ver, para que vayan haciendo ahí el listado, otra vez. Intestino medio es la mitad inferior del duodeno. Luego, yeyuno e ileón. Hasta ahí todo eso es intestino delgado, ¿sí o no? Sí. Pero el intestino medio también abarca parte del intestino grueso, ¿sale? Que dijimos entonces era ciego, apéndice, colon ascendente y la mitad del colon, ¿cuál? Transverso. La mitad del colon transverso, ¿sale? También resalta que el intestino medio va a tener una arteria, ¿sí? Esa arteria que lo irriga va a ser la arteria mesentérica superior. Y finalmente llegamos ahora al intestino posterior, ¿sale? El intestino posterior, vean, también tiene su propio vaso, que en este caso ahora va a ser la arteria mesentérica inferior. Entonces vean cómo esa división ya nos va sirviendo desde ahorita, ¿no? Otra vez, intestino anterior lo irriga tronco celíaco, intestino medio lo irriga arteria mesentérica superior, intestino posterior lo irriga arteria mesentérica inferior. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok, entonces fíjense, ahora continuamos, ¿no? Con nuestro listado de estructuras. ¿Qué correspondería entonces ahora al intestino posterior? La mitad que nos faltaba de quién? El Del colon colon transverso. transverso. Del colon transverso, ¿sí? Entonces la mitad del colon transverso. Luego, ¿qué sigue del transverso? Si continuamos. El descendente. Colon descendente, muy bien. ¿Qué sigue del descendente? ¿El colon qué? Que tiene forma como de S. El sigmoides. Sigmoides, justamente. Luego de ahí, ¿qué sigue? Termina el colon y luego, ¿qué sigue? El recto. El recto, que de hecho no es recto, está curveado, pero bueno, sí, el recto. ¿Y del recto qué sigue? El conducto anal, ¿sale? Entonces, recapitulando, ¿no? Derivados del intestino posterior que van a ser irrigados, por lo tanto, por la arteria mesentérica inferior. La mitad que nos faltaba del colon transverso. Luego, colon descendente. Luego, colon sigmoides. Luego, el recto. Y terminamos en la mitad superior del conducto anal. ¿Sale? Entonces, esa va a ser mi intestino posterior. A ver, me regreso por aquí y nuevamente, ¿no? Se los voy a enlistar con el apunte que les dejé aquí. Entonces tenemos el intestino primitivo, un repasito, viene del endodermo. El endodermo va a formar las mucosas, ¿sale? La mucosa del sistema respiratorio, ya lo comentábamos, la mucosa del sistema digestivo. Obviamente, este endodermo también va a formar el parénquima hepático y pancreático, ¿sale? Es endodermo el hígado, es endodermo el páncreas. Y también algunas glándulas endocrinas, como pues, a nivel de cuello, ¿se acuerdan? La tiroides, las paratiroides, el timo, ¿sale? Entonces, todo eso es endodermo, no se les olvide. El endodermo no se desarrolla solito, siempre está asociado con mesodermo lateral esplácnico. Este mesodermo lateral va a formar, por lo tanto, el estroma
de estas estructuras, ¿sí? Que básicamente es tejido muscular liso y tejido conectivo. Entonces ahí también un punto para la embrio. La mucosa, las mucosas, el parénquima vienen del endodermo y el estroma, el tejido muscular conectivo, vienen del esplácnico. Ahora, el intestino, el intestino, estamos de acuerdo que tiene un inicio y un final. El inicio del sistema digestivo, ¿dónde sería? ¿Dónde inicia el sistema digestivo? ¿Será cavidad oral? Exacto, en la boca. ¿Y dónde termina? Pues en el conducto anal. Entonces acuérdense que esto en embriología, la boca primitiva es el estomodeo y el ano primitivo es el proctodeo. Estas dos regiones están envueltas por un epitelio del ectodermo, ¿sale? Entonces acuérdense, el recubrimiento del estomodeo y el recubrimiento de pues, la mitad inferior del ano, ¿sí? El proctodeo es ectodermo, ¿sí? Inicio y fin del tubo digestivo están asociados a ectodermo. Entonces, ¿qué decíamos ahorita? El intestino primitivo tiene unas divisiones, ¿no? Anterior, medio, posterior. El anterior va a estar irrigado por el tronco celíaco, el medio por la arteria mesentérica superior y el posterior por la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Luego de ahí, si nos damos a las divisiones, el intestino anterior, este es un poquito complejo, ¿no? Porque involucra incluso al endodermo faríngeo. Sí, vámonos aquí a los derivados, que son los que me interesan, vean, los derivados. Ahorita nada más para que lo recuerden, estos, ¿no? Endodermo faríngeo, yema tiroidea, yema respiratoria. Esos ahorita salen un poco extras. Los que nos interesan más son a partir, fíjense, del esófago, estómago, ¿sí? El duodeno, no todo, no todo. Aquí ya se los dejo un poquito más específico, que sería su primera y segunda porción. Y de la segunda porción, su mitad cefálica. Ahorita les digo, podemos dejarlo como la mitad del duodeno, ¿sí? ¿Qué más? Pues la yema hepática, donde va a formar el hígado, y la yema pancreática dorsal, que va a contribuir de forma importante, pues, al páncreas. Entonces, todos estos derivados sí me interesan mucho ahorita que se los lleven, ¿sale? Del intestino anterior. Todos estos irrigados por ramas ¿de quién? El tronco celíaco. Del tronco celíaco. Así es. Pero fíjense, si nos damos al intestino medio, ¿sí? El intestino medio, ¿cuáles van a ser sus derivados? Lo que me faltaba de duodeno, ¿sale? Lo que me faltaba de duodeno. Ya llegaremos a ese punto, sería la segunda porción del duodeno, específicamente la mitad caudal, tercera y cuarta porción. Les digo, ahorita lo podemos dejar así. Simplemente la otra mitad del duodeno. Luego que sigue, pues el restante intestino delgado, que sería el yeyuno ileón, ¿sí? Aquí terminaría intestino delgado. Pero luego también parte del intestino grueso es derivado del intestino medio, ¿sale? ¿Cuáles porciones? El ciego y el apéndice, el colon ascendente y dependiendo del autor, así como se los dije ahorita, la mitad inicial del colon transverso, hay quienes dicen 2/3 proximales. Ahorita no nos vamos a pelear con esto, simplemente lo vamos a dejar como la mitad inicial del colon transverso. ¿Queda claro? Sí, Doc. Vean, Sí. yo siempre ahí haciendo énfasis en las palabras porque ya sé que nos llegan a dar dolores de cabeza. Vamos a ver que con respecto al duodeno, aquí me detengo un momento. Con respecto al duodeno y su cuarta porción, ¿sí? Este es un punto de referencia quirúrgico, ¿sale? Es un punto de referencia quirúrgico. ¿Por qué? Porque esa cuarta porción del duodeno está sostenida por un ligamento. Algunos autores dicen ligamento, algunos autores dicen músculo, ¿sale? El más clásico se le llama así, ligamento de Treitz, ¿sale? Pero quienes lo mencionan como un músculo, este músculo pues va del duodeno al diafragma, ¿sale? Entonces sería como músculo, no me acuerdo específicamente el nombre, pero pues era algo así, ¿no? Como duodeno diafragmático, ¿sí? Ahorita lo vamos a dejar como ligamento de Treitz o
ligamento suspensorio del duodeno. Tiene bastantes nombres esta región, ¿sí? Esta estructura. Ahorita lo vamos a dejar como ligamento de Treitz. Y les digo, este nos va a servir como una clasificación quirúrgica, porque hacia arriba, ojo, no se vayan a confundir. Esta es una clasificación quirúrgica, porque hacia arriba del ligamento de Treitz vamos a tener el tubo digestivo alto y hacia abajo del ligamento de Treitz el tubo digestivo bajo. Esto ya veremos más adelante, nos va a ayudar a clasificar la hemorragia digestiva, ¿no? Por eso les pongo aquí, hemorragia digestiva alta, la que se genera en esófago, en estómago y en duodeno, y la hemorragia digestiva baja, que se genera más bien a nivel del yeyuno, ilion o el colon o el conducto anal. Pero entonces, cuando anden leyendo esto, no se les olvide que es una clasificación quirúrgica. ¿Queda claro? Sí. Va. Y finalmente, el intestino posterior, pues, ¿qué les decía? De aquí deriva la mitad que nos faltaba del colon transverso, ¿sí? Luego, pues, el colon descendente, llegamos al colon sigmoides, llegamos al recto y finalmente la mitad superior del conducto anal. Estas regiones son bien importantes, ¿sí? Porque a veces también nos generan cambios en el epitelio. Como ustedes vieron en histología, cómo se le denomina a esas zonas donde tiene un epitelio y de pronto se genera un cambio brusco hacia otro. ¿Se acuerdan? Era algo como transición de epitelio. Correcto, una transición de epitelio. Entonces, vean, para eso nos sirve también saber la embrio, ¿no? Los orígenes a veces nos marcan regiones de transiciones de epitelios y el conducto anal es una de estas regiones, ¿sí? Ya llegaremos a ese punto. Por otro lado, eh, parte de las vísceras de este bloque que vamos a estudiar también son las vísceras urinarias, ¿sale? Y pues algunas estructuras van a derivar del llamado seno urogenital. Ocurre que en mamíferos, inicialmente en el desarrollo, la vía urinaria y la vía digestiva son comunes, pero luego se separan y ya tenemos las dos vías separadas, ¿no? Hay algunas especies que esa separación no ocurre, como las aves, por ejemplo, ¿sí? No hay una separación y se queda esa zona llamada como la cloaca. Poco a poco les iré platicando otra vez estos puntos. En este momento se los comento porque aquí les puse, ¿no? Seno urogenital. El seno urogenital, que es parte de la vía urinaria inferior, también deriva del intestino posterior. Cuando lleguemos a urinario, se los voy a resaltar. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y pues como ya lo comentábamos, entonces intestino anterior, esto no se les olvide, irrigado por el tronco celíaco, el intestino medio por la arteria mesentérica superior y el intestino posterior por la arteria mesentérica inferior. Entonces, ¿queda claro o hay alguna duda en cuanto a la organización del intestino primitivo? Todo bien. ¿Va? ¿Alguna duda con la pared abdominal hasta aquí? ¿También? Todo bien, Doc. Va. Entonces, de momento, con esta sesión sería todo por hoy, ¿vale?